Subsecretario de Derechos Humanos, Publio Molina, para conversar sobre este tema. ¿Cómo estás, Publio? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué se hace en estos tiempos? A ver, ¿cómo se hace? Sobre todo teniendo en cuenta, me gustaría que te presentes, digamos, porque vos sos no solamente subsecretario, sino que tenés una historia de militancia. Sí, bueno, hoy mi rol está en la gestión del gobierno provincial, pero yo, como lo dije en el acto el sábado, a mí la historia me atraviesa desde que nací. Yo tengo a mi viejo asesinado y 4 tíos asesinados por la dictadura militar. Nací en el exilio. Y la lucha desde mi lugar, desde militante de derechos humanos, creo que desde que aprendí a caminar, porque así me lo inculcaron y así fue transmitido por mi familia. Así que el lugar que tengo hoy a mí me genera un compromiso extra, porque es a través de las políticas públicas tratar de llevar adelante lo que yo milité justamente como un militante de los organismos de derechos humanos. ¿Hay conciencia de nuestra generación, del sub-40, por ejemplo? Sí, yo creo que sí, quedó demostrado en las marchas del fin de semana. La verdad que a mí me dio mucho placer y mucha alegría ver en la marcha muchos amigos de nuestra edad con sus hijos caminando. Una marcha realmente emotiva, pacífica, donde se unifica el criterio de por qué marchar, y eso a uno lo lleva a pensar que estamos en un buen camino de dejarles el legado a nuestros hijos, de luchar porque esto nunca más ocurra en nuestro país. Ahora, ¿percibís, ves un caldo de cultivo para estos discursos de derecha que reflotan como en los 90? Sí, no se percibe, se ve y se lo dice de manera directa. ¿Qué es lo que más te llama la atención de esto? Que, por ejemplo, el fin de semana no haya habido un acto oficial de Nación. Que haya... No hubo, tenés razón, no hubo acto oficial de Nación por el 24 de marzo. Claro. Es muy claro, digo, que haya funcionarios de su gabinete que salgan a decir cualquier cosa sin ningún tipo de criterio político, ni siquiera de nada. Eso demuestra claramente que hay una política en retroceso en cuanto a derechos humanos de Nación, por más que algunos intenten disfrazar a través de algunos discursos muy básicos y muy llanos, que les interesa, pero hay una política sobre todo en cuanto a memoria, en retroceso a nivel nacional. O sea, yo lo que percibo, no sé si coincidís, es que cada vez hay más gente que pierde el miedo. Por ejemplo, antes, por lo menos se cuidaban en tener un discurso de derecha o tener una reacción lacrimógena, digamos, sí, contra las políticas de derechos humanos. Porque realmente, o sea, a ver, que haya mucho facho dando vuelta es una cosa, y otra cosa es que haya alguien que los incentive. Y si se institucionaliza, peor todavía. Exactamente. Es peligroso. ¿Coincidís en eso, digamos, que hay mucha institucionalización de eso? Coincido porque las declaraciones así lo demuestran, porque claramente, ahora esto es una apreciación ya personal, por fuera de la gestión, yo creo que parte de esa dictadura cívico-militar, que todos sabemos que esa parte cívica es quienes nos está gobernando hoy, o por lo menos sus hijos, son estos empresarios que se han enriquecido y han sido parte de la dictadura, hoy están en el poder, tienen una ventaja, que fueron elegidos democráticamente, pero su política económica es la continuidad de una política dictatorial, en su gran mayoría. Repasemos algunos nombres, pero hay muchos de esos funcionarios herederos de esas políticas o de esas empresas o de esas formas de trabajar desde lo privado. O sea, ¿lo legitima Macri a esto? ¿El gobierno nacional ya directamente? Yo creo que van camino lo están haciendo a poco, pero a mí hay algo que me esperanza mucho, que es las movilizaciones del fin de semana fueron realmente masivas, digo. No sé si han podido ver las imágenes, sobre todo las grandes ciudades, Córdoba, Santa Fe, Rosario, Buenos Aires, fueron multitudinarias. Y eso a mí me da la esperanza de que no va a ser tan fácil, de que vengan a decirnos, bueno, acá no pasó nada. No, bueno, venimos de una lucha, nuestras madres y abuelas viendo una lucha de hace 42 años, una lucha que fue creciendo, que hoy creo que tiene un volumen de conciencia social muy grande. No les va a ser tan fácil, seguiremos resistiendo. Y desde la provincia creo que hoy lo que me decías vos,
¿Cómo se hace? Bueno, yo tengo órdenes directas del gobernador de seguir trabajando fuertemente en políticas de derechos humanos, tanto de memoria como en los derechos humanos actuales, pero no es menor que el sábado el mismo gobernador haya encabezado el acto de lo que va a ser el primer sitio de memoria de la ciudad, y anuncia 3 sitios más en la provincia. Contarle a la gente de Rosario y Rafaela también, que no están de los 2 departamentos. Sí, la verdad que para nosotros, uno, como yo decía, como militante, tener la satisfacción y el honor de poder anunciar que Santa Fe por fin va a tener su sitio de memoria, que es la comisaría cuarta, por donde transitaron más de 400 compañeros que fueron detenidos y torturados, donde hay una compañera desaparecida como Alicia López. Ver a sus familiares el sábado en el acto y la forma en que agradecieron, la verdad que para mí fue muy emotivo, y que el mismo gobernador haya sido quien anuncie esto y quien diga que Santa Fe va a seguir siendo la provincia que lleva adelante los juicios de lesa humanidad, que sigue aportando las causas, que sigue trabajando fuerte para que haya sitios de memoria, para que nunca más ocurra, para que las nuevas generaciones vean y sepan de qué se trató. Y a diferenciarse a nivel nacional, la Nación hace muy poco despidió al último abogado que era querellante en causa de lesa humanidad, y el gobernador anuncia que la provincia a partir de este mes se pone al hombro y va a ser querellante de lesa humanidad, y se va a seguir trabajando en los juicios. A mí me pone muy contento, y creo que hoy, y esto lo digo de manera ni siquiera partidaria, hoy la provincia de Santa Fe es un bastión de la lucha de los derechos humanos. A ver, haceme el derecho comparado. O sea, trazame analogías, por ejemplo, con otras provincias. No, Santa Fe sigue siendo la provincia con mayores sitios de memoria. Se siguen señalizando los lugares que fueron lugares de torturas. La semana que viene vamos a Reconquista a señalizar un espacio con los organismos de derechos humanos, con el Norte Amplio. Y se sigue trabajando fuerte en políticas de derechos humanos. Esto que te digo, que en la cuarta, que es un lugar donde... Sí, emblemático del sur de la ciudad de Santa Fe. Después de mucho tiempo... Para que ilustrarle, digamos, a la gente del departamento Castellanos y Rosario, es a 4 o 5 cuadras de Casa de Gobierno, a 2 cuadras de la legislatura. Ahí había un No, la centro... cuarta es la que está en Tucumán y Zavala. Tucumán, no la segunda. Pero está a 6 cuadras de ahí. Exactamente. Y la verdad que a mí me asombra que no haya, por lo menos en el gobierno nacional, no haya un sentido, una sentida conmemoración de esta fecha, sobre todo. Porque, a ver, empezás a hablar de las declaraciones del secretario de Derechos Humanos de la Nación, Asbru. Lo pérfido cuando era funcionario del PRO. Lo siguen teniendo, digamos, otros más. La constante, a ver, el fetiche que tiene, digamos, de discutirlo, la cantidad de desaparecidos. Entonces, ¿qué pensás vos repito la pregunta inicial, ¿qué pensás vos que se puede hacer para generar mayor conciencia? Yo creo que hablar de memoria es fundamental. Porque es una batalla cultural. Es una batalla cultural. Yo pensaba que ya estaba ganada esa batalla cultural. Ahora, es más, recuerdo un discurso de Cristina diciendo se le va a hacer difícil vulnerar los derechos ya adquiridos. Exactamente. Ahora, hay gente que quiere ir sobre esos derechos adquiridos. Ese discurso de Cristina yo creo que englobaba muchas cosas, y entre ellas el tema de la memoria. Fíjate que ellos han intentado, han dado paso adelante y retroceden sin ningún tipo de resquemor cuando intentaron poner sobre la mesa el tema del 2x1, acompañados en parte por la Iglesia y en parte por algunas declaraciones. Me acuerdo ese día, la movilización fue espontánea y fue de una magnitud tremenda. Tuvieron que dar un paso atrás. Cuando empezaron a hablar hasta hace muy poco el tema de las prisiones domiciliarias para los genocidas, con argumentos muy básicos, muy poco sólidos, también tuvieron que retroceder. El caso más resonante fue Checolás, con la prisión domiciliaria. Pero aparte en una ciudad turística como Mar del Plata, poniéndolo en la palestra de todo. Sí. Gracias a Dios, gracias a la lucha del organismo, volvió a la cárcel común y efectiva. Hace muy poco, en una aclaración que yo la veo como muy provocativa, de decir esta posibilidad de Castiz, que creo que es uno de los personajes
más nefastos o más visibles de esa época, también intentaron que tenga prisión domiciliaria. Y fíjate que después de los actos ya no se habló más, porque creo que son también estas formas de provocar o de intentar. Ahí está. Ese es el concepto. Es una constante provocación. Yo creo que sí. En los últimos 2 años yo lo que veo es eso. Pero lo hacen porque cada uno puede pensar en su casa, pero yo estoy en el medio, ¿viste? Para mí eso, la cuestión de la avenida del medio, yo no la veo. No la veo nunca, no la vi nunca esa cuestión. Y menos en estos casos sensibles. Pero hay una constante provocación de parte del gobierno nacional. Yo creo que sí. Yo creo que hay una constante provocación del gobierno nacional. Pero no solo en memoria, digo, he visto provocaciones últimamente también en políticas de género, por ejemplo, donde también ellos provocan constantemente a través de Twitter, a través de una instancia. Yo creo que van a una política donde estos derechos adquiridos, estas luchas históricas de compañeros, intenten ser llevadas a la mínima expresión. Por suerte, como dije, la población acompaña, la población se compromete. Esta avenida del medio, por más que a veces se sienta o se vea como indiferente, cuando hay que salir sale, acompaña, porque también lo ven como un derecho adquirido. Y la lucha de nuestras madres ha llevado y se ha podido plantarse semilla y ya está germinando en la población. Y nosotros somos responsables de que nuestros hijos también sean parte de esta lucha. La última, siempre que, bueno, me imagino que debe haber muchos televidentes que deben decir, bueno, ¿cuál es la otra parte de los derechos humanos, la actual? ¿Ves mucha vulnerabilidad en cuanto a los derechos humanos de muchos santafesinos e instituciones que, por ejemplo, ejercen la violencia? Por ejemplo, siempre se habló de la represión policial. ¿En la provincia hay todavía esa sensación? Sí, totalmente. Nosotros estamos trabajando fuertemente. Por eso siempre digo, cuando dicen los derechos humanos no solo es memoria, es mucho más. Nosotros estamos trabajando fuertemente con violencia de género, trata, búsqueda de paradero, desaparición de personas. Y también estamos trabajando fuerte en una mesa ampliada sobre violencia institucional. Pero sobre todo sobre la violencia policial. La violencia institucional también está en los hospitales, en diferentes lugares. Pero estamos trabajando fuerte sobre la violencia policial. Creemos que es un mal que se acrecienta día a día. Estamos trabajando desde el Ministro de Seguridad para abajo. ¿Qué encuentran, por ejemplo? Desde que no te toman la denuncia en la comisaría cuando vas, porque te ningunean, mucho más si sos mujer. Esto de que no, o siempre con argumentos no tenemos papel, no tenemos sumariante, no tenemos... hasta estas detenciones arbitrarias de jóvenes en la calle. ¿La vieja reconocida racia? Estamos en camino a eso, por eso nosotros estamos trabajando... ¿Pero eso es por una decisión propia, digamos, de un comisario que da esa orden en una localidad o viene un poquito más arriba? No, yo creo que es una práctica policial arraigada que va a ser muy difícil de cambiar. Nosotros también nos estamos metiendo, y el ministro nos agradeció, el ministro de Seguridad, nos agradeció que así sea, nos estamos metiendo en la formación policial. Creemos que es necesario empezar a cambiar la cabeza de quien hoy intenta ser policía. Porque no siempre es atacarlos a ellos, pero por lo menos que sepan cuáles son y hasta dónde son las formas de intervención policial, siempre llevando al máximo la posibilidad de que no haya violencia. Hoy vemos casos muy terribles de violencia institucional por el solo hecho de demostrar esta autoridad o no sé cuál es su intención, pero tenemos muchos casos. Por suerte estamos trabajando muy fuerte con el fiscal Ezequiel Hernández, con el CAS, con el MPA. Estamos en una mesa donde pronto vamos a mostrar en casos puntuales cómo vamos a intervenir. Y es necesario también que de una vez por todas haya sanciones a esos policías, ¿no? No todas las fuerzas policiales igual, eso está clarísimo. Hay más de 25.000 efectivos. Hay gente que trabaja muy bien dentro de las fuerzas. La idea es empezar a dedicar estas prácticas comunes sobre todo en los territorios donde se mezclan algunas actividades, tanto con los jóvenes, con los policías, y donde es más factible que sucedan. Gracias, Publio. No, gracias a ustedes por la invitación.